Qué bueno estar aquí. Si me regalan un poco de luz para verles el rostro, para no sentir que le predico a las tinieblas. Uy. A ver, aquí nos vamos a acomodar. Hemos estado una semana, desde hace una semana ya por acá ¿dónde comenzamos? En Alicante, luego en Barcelona, Sevilla, Málaga y ayer en Rota, y hoy estamos aquí. Y le damos gracias a Dios. He notado como nunca hambre de Dios en los hombres. Y en España se está viviendo una época diferente. Dios se está moviendo en los corazones y te felicito porque invertiste tiempo, apartaste tiempo para estar en esta noche aquí. Y bueno, es un privilegio siempre compartir. Gracias, Javi, por recibirnos. Extiéndele otra vez a Elías la gratitud de estar aquí. Y otra vez, Cris, gracias por la inversión que haces tú con tus hombres para trabajar aquí en esta nación. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar tu palabra. Recibimos el consejo de tu Espíritu por tu palabra. En el nombre de Jesús, prepara, Señor, profundiza en nuestro corazón. Tomamos autoridad, tomo autoridad en el nombre de Jesús sobre todo espíritu que se oponga en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Ordena mis pensamientos, ordena nuestros pensamientos con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias, por favor, señores, en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. La mayoría lo conocemos. Y vamos a hablar un tema bien importante. De hecho, voy a añadir un eslabón a lo que Cris nos ha dado en el segundo punto en esta noche. La importancia de las relaciones, de relacionarnos con los demás. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué interesante la manera en la que comienzan los salmos. Comienzan dando unas bienaventuranzas, bendiciones, y advirtiendo que le va a ir súper bien, que le va a ir de una manera extraordinaria a aquellos varones que saben elegir con quién se asocian, que saben elegir sus amistades, que saben poner atención en su corazón muy claramente a quien escuchan, que saben con sabiduría dónde no sentarse y a quién no escuchar. O sea, al último, las bienaventuranzas comienzan diciendo, si damos un resumen de este versículo 1, bienaventurado aquel que tiene discernimiento de con quién no asociarse. Ahí comienza. Y luego sigue hablando, la bienaventuranza es para aquellos que en la ley del Señor está su delicia. A mí sí déjame monitores, a mí me gusta escucharme acá. Sí. Por favor. Ahora acompáñame, vamos a hablar de un rey. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero en 2 de Crónicas 17 vamos a hacer un viaje por 3 capítulos. Obviamente no los vamos a leer todos, pero vamos a rescatar lo más importante. Yo he notado que no damos
el peso suficiente. No dije das, dije damos, me incluyo en ello. No hemos dado el peso suficiente en nuestras vidas a la importancia de asociarnos. Primero, Cris nos dejó bien claro: ay del solo. Y yo voy a continuar diciendo: ay de aquel que se asocie con un cualquiera. Y Dios nos ha dotado con su espíritu y nos ha dado sabiduría y nos ha dado la herramienta del discernimiento. Tenemos que saber con quién nos asociamos. Y en 2 de Crónicas, capítulo 17, vamos a hacer referencia de un rey que se llamaba Josafat, uno de los reyes de Judá que lo llevaron bien con Dios. Ahora escucha bien, tengo que dar este dato. Josafat, ya sabemos, David fue un rey conforme al corazón de Dios. Fue, si podemos catalogarlo, el mejor rey que tuvo. Todavía no se dividía el reino en Judá e Israel, pero fue el mejor rey delante de los ojos de Dios. Pero el segundo lugar, la medalla de plata, si pudiéramos decir, es para Josafat. ¿Sí? A lo mejor el tercer lugar sería Josías, el cuarto lugar Ezequías, el quinto lugar Asa. Yo, según he estudiado, por ahí va el tema. Pero estamos hablando, la referencia que vamos a hacer no es de un tarado. Es un hombre que conocía perfectamente el corazón de Dios. Era un hombre que tenía la gracia de Dios sobre su vida. Noten bien, vamos a referir unos versículos. 2 de Crónicas 17. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Vamos al 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Ese versículo nos da ese apoyo de los comentarios que hice. Caminó en los primeros caminos de David. Y luego dice en el versículo 6: y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Cuando avanzamos, vamos al versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Este rey Josafat trajo un avivamiento y obligó a la gente a que meditaran la palabra de Dios. Avanzamos, versículo 10. Y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Hasta ahí por ahora. Estos versículos nos dan una pista de que no solamente fue un hombre que avivó el corazón de un pueblo para seguir a Dios. Era un hombre que se esforzaba en su corazón por buscar a Dios y le encontró. Pero fue un hombre también que Dios lo prosperó tanto que el pavor de Dios cayó sobre los reinos que estaban a su alrededor. A grado tal, escúchenmelo bien, que venían los reyes y le daban presentes, le daban dinero, y no se querían meter con él y no querían tenerlo por enemigo. O sea, resumen, era un hombre que tenía el favor, la gracia, la bendición, la prosperidad, y todo lo que se te venga a la mente de bendición estaba sobre la vida de Josafat. Pero vamos al capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Qué tal ese versículo? ¿Te gusta? Hola, Señor, ¿están aquí? Tenía riquezas y gloria en abundancia.
Pero aquí comienza algo extraño. Y contrajo parentesco con Acab. Vamos a recordar un poco quién era Acab. Acab era el rey de la nación vecina de Israel. Era un rey sin vergüenza, era un rey perverso, era un rey que no amaba la palabra de Dios, era un rey que tenía por esposa una bruja sin vergüenza que se llamaba Jezabel. Y esa mujer Jezabel tenía unas creencias absolutamente opuestas a la ley del Señor, y Acab se casó con ella, y en vez de darle freno a todo lo que quería meter dentro del pueblo de Dios, le abrió las puertas, le apoyó y le dio rienda suelta. Entonces la pregunta es: ¿por qué si Josafat está bajo la presencia de Dios, bajo el favor de Dios, bajo las riquezas y la gloria de Dios, por qué si Josafat está caminando tan bien, por qué perdió el hilo aquí? ¿Por qué tiene que venir a contraer un parentesco con un rey que no tiene su mismo corazón ni la misma tendencia? Versículo 2: y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Digan conmigo: visitar. Hay una visita maldita. Hay visitas malditas, esta es una de ellas. Vino a visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le convenció que fuese contra él, en contra de Ramot de Galad, a la guerra. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo a contra Ramot de Galad? Y noten bien la respuesta de Josafat a Acab. Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Qué torpe hombre. Tenía la presencia de Dios, tenía la gloria de Dios, tenía el favor de Dios, le temían todos, pero tenía un grave problema: no tenía un buen discernimiento para sus sociedades y para sus alianzas. Y aquí, cuando viene a visitar a Acab, Acab lo seduce. Ahí no podemos hablar a fondo, pero hay un espíritu de seducción. Y cuando lo seduce, le convence para acompañarle a una guerra que Dios no lo estaba mandando. Le invita a ir a un lugar que Dios no le estaba diciendo que fuera. Y eso es el espíritu de la seducción. Cuando somos seducidos, sencillamente terminamos pisando el lugar que no debiéramos, hablando lo que no debiéramos, y hasta es transformado para mal nuestra tendencia y nuestra seguridad en la palabra de Dios, y comenzamos a montarnos unos rollos ahí, pero todo por sociedades ilícitas. Ahora escucha bien: ¿cómo es posible que le dice: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra? No, no es verdad. Le está diciendo una tontería. Pero ¿sabes cómo lo sedujo Acab? Con una buena comida. Lo invitó, le dio algunos regalos y le hizo una oferta: ¿quieres venir conmigo a la guerra, a pelear esta guerra? Debió de haber contestado: ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. Te vine a visitar, vine a saludarte, pero no le entro a esto. No es mi guerra, no me mandó Dios ahí. Sin embargo, va y avanzando todo el resto del capítulo 18. Es muy largo, pero cuando llegamos al versículo 28, subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad, y entraron a la guerra en sociedad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en batalla, o sea, Acab.
había el rey de Siria, el enemigo, mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron en acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas. El asunto es que murió. Resumen: van a la guerra. No es la guerra de Josafat. ¿Qué sucede? Le dice el hombre, le dice a Acab: métete tú a la guerra con vestidura de rey, yo me voy a disfrazar. Y cuando le cogen, se dan cuenta que no era el rey de Israel, sino de Judá, que era Josafat. Y él se da cuenta que cometió un grave error al asociarse y clama a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios lo salva, porque Dios es bueno. Esa es una historia de salvación, es una historia de gracia, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Aunque hacemos a veces un montón de tonterías, ahí Dios nos sostiene porque Él es bueno. Ahora, ¿qué sucede? Asesinan a Acab, lo matan, y Josafat regresa, pero le aparece un profeta. Ahora avanzamos al capítulo siguiente, al capítulo 19. Vamos a aterrizar. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat. ¿Qué pregunta le hizo? ¿Qué pregunta le hizo? Ayúdenme. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Miren la pregunta que le hace. Ya lo salva milagrosamente el Señor, salva la cabeza, pero cuando regresa a su casa, viene un profeta y le hace una reprensión y le hace una pregunta: ¿por qué te asocias? ¿Por qué has hecho alianza para fortalecer al impío y al que aborrece al Señor? ¿Por qué? Y nosotros debemos de aprender como hombres a tener sociedades correctas. Debemos aprender a unirnos a hombres que de todo su corazón están amando a Dios, a hombres que no están hablando con doble sentido, a hombres que no son tendenciosos. A mí no me gusta asociarme con hombres que no me inspiran a la fe. Yo no quiero tener relación con hombres que son resentidos, amargados. A mí no me gustan los hombres resentidos y amargados. A mí no me gusta asociarme con hombres que no saben dar gracia a otros. Yo necesito, mira, yo soy débil, muy débil. ¿Para qué me asocio con un hombre que en vez de enseñarme a perdonar, me da por mi lado y me alimenta el resentimiento? Voy a terminar odiando. ¿Para qué me uno con un hombre o me asocio con un hombre que en vez de, si yo soy tendencioso a cuando veo la falla a alguien, saco la espada y le voy a cortar la cabeza? ¿Para qué me asocio con un hombre que me alimenta un espíritu legalista en vez de llevarme al camino del perdón y la misericordia? Si yo me asocio con ese tipo de gente, mi vida va a ser arruinada. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo necesito hombres que me enseñen a amar a Jesús. Yo necesito hombres que fortalezcan mi vida. Yo necesito hombres, como decía Chris, buscar hombres que me enseñen a orar, que me enseñen a amar a Dios, que me empujen a amar a Dios, y que en mi tiempo de debilidad me digan: vamos para adelante.
Dios está contigo. El problema es que este hombre Josafat fue un hombre que se unió a quien no debía, y viene Dios y le hace una pregunta: ¿por qué te unes con el impío y con el que está en contra de los propósitos de Dios? ¿Por qué amas al impío y al que aborrece a Jehová? El asunto es que Dios lo vuelve a perdonar. Todo el capítulo 20 prácticamente, hasta el versículo 30, del 20, del 1 al 30, de tarea ahí te lo dejo para que lo leas en estos días. Nos narra de Josafat y su victoria a través de la alabanza y la confianza y la dependencia que tuvo de Dios. Es cuando viene el ejército y él se levanta y le dice: Señor, sálvanos. Y el Señor, se viene un profeta que se llama Jaziel y le dice: no temáis ni os amedrentéis ante esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino del Señor. Y se acuerdan que pone cantores por delante, y después de que adoran a Dios, termina Dios sacudiendo y desarticulando a todo el ejército, y Dios le da una gran victoria. Digan conmigo: una gran victoria. El versículo 27 nos narra todo esto. Dice en el 20:27: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. ¿Me ayudas, Face, por favor? Escuchen muy bien. Terminamos. Acompáñenme al versículo 34. Dice: los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pero noten bien, 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, hijo de Acab, el cual era dado ¿a qué? Otra vez tropezándose con la misma piedra. Tenía el favor de Dios, tenía la bendición de Dios. Se asocia con Acab, no le salen bien las cosas, Dios lo libra sobrenaturalmente, pide perdón. Luego viene el profeta y le dice: al impío das ayuda y amas al que aborrece a Jehová. Yo le he dicho en la congregación, pues yo pastoreo una congregación, algunos de ustedes lo saben, y yo tengo un equipo de consejeros, les llamamos ancianos ahí. A esos hombres yo les ruego, no los tengo de adornos, no son un adorno. Esos son hombres que me ayudan a llevar la iglesia. Y yo les digo: cuando me vean amargado, tienen libertad de hablarlo. Cuando me vean que yo quiero tomar mi cetro pastoral y golpear, yo soy el pastor, y le digo: me pueden decir: deja tu cetro, somos hermanos. Y esos hombres me han salvado un montón de veces en mi vida. Discuto con ellos, a mí me gusta la bravuconería. Yo vivo en la Ciudad de México y al oriente, y ahí somos pero peleones. Pero ellos no toleran y no me tienen mimado cuando estoy haciendo tonterías. No. Cuando ven que estoy tomando una decisión que no va por ahí, que estoy yendo una dirección, me dicen: Alejandro, imagínate que yo soy el pastor. ¿Y qué? Pero eres hombre. Mi pastor, cuando se despide de mí, me da un abrazo y comúnmente me dice esto:
eres un hombre de Dios. Y yo me siento orgulloso. Y luego me dice a los 2 segundos, pero hombre. Digo, me lo recuerda. Yo no tengo ningún derecho a establecer. Ahora escucha bien, ahí no nos vamos a poner de víctimas. Ay, me voy a cuidar con quién me asocio. La otra pregunta es: ¿yo soy un hombre confiable a los otros, a los demás? Soy un hombre que cuando vienen a buscarme, soy un hombre confiable que puedo ayudarles si estoy en amargura, si estoy yendo al camino que no debo, decirme, hey, para. O hacerme alguien que me esté impulsando, vamos a mis tonterías. No. Es increíble cuando leemos este pasaje que sucedieron esos milagros. Dios le vuelve a dar una gran victoria a través de la adoración. Y está muy bien. Yo la mayoría de las veces que pienso en Josafat, pienso en la gran victoria que Dios le dio a través de la alabanza y la adoración. Y no lo estoy demeritando ni pisoteando ese episodio. Pero ese episodio está en medio de dos, de su debilidad. La debilidad de Josafat no fueron las chicas de buen cuerpo y 90, 60, 90. La debilidad de Josafat no fue que era un asesino de los esposos de la vecina para llevarlas a la cama. Josafat no registra en la Biblia que era un hombre, tendría sus tentaciones, pero no se llevaba a la cama a la mujer que no fue la suya y no era un adúltero. Pero tenía una debilidad de la cual debemos aprender tú y yo. Era un hombre corto de discernimiento en sus relaciones. Le entraba con cualquiera se juntaba. Y eso nos puede complicar la vida. Seguimos ahí mismo. Pasadas estas cosas, estamos en el 20:35 de Segundo de Crónicas. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías. Digan conmigo, trabó. Les voy a leer en la concordancia Strong primero la definición de trabar. Es la única vez que en la Biblia aparece esta palabra. Trabar es quedar sujeto, enganchado a una persona o cosa de manera que no pueda moverse o tenga dificultad por ello. Pero aquí esta palabra viene del hebreo cajabar, raíz primaria unir. Pero escucha bien, escúchenmelo. Unir mediante conjuros, fascinaciones, enlazar, brujería, hechicería, magia, pactos. Habla de quedar hechizado por amistades. Y ahí es donde tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para terminar, si avanzamos el versículo 36, para empezar, Ocosías en el 35 tenía una característica: era un rey dado a la impiedad. Le gustaba robar, le gustaba ser un inmoral. A lo mejor no daba consejos de amar y de perdonar, sino de mantener juicio sobre los que fallan. Era un hombre inclinado a la impiedad. ¿Por qué se juntaba? ¿Por qué se asociaba? No lo entiendo. Si Dios estaba con él e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión,
Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó, no dice a favor, dice contra Josafat, diciendo, escuchen bien: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Hay mucha gente, yo conozco hombres allá en México, la iglesia donde pastoreamos con mi esposa. Conozco hombres que diezman. Conozco hombres que aman a sus esposas, que aman a sus hijos, que funcionan bien, y de repente ves que lo que hacen no prospera. Y tú le buscas el ABC y ¿por qué no prospera este? Te voy a decir por qué. Porque no tiene buen discernimiento para las sociedades. Escucha a cualquiera. Es lo equivalente en este tiempo. ¿Qué hacen la mayoría o un buen porcentaje de gente en las iglesias? Tiene más aprecio por la dirección de la palabra de Dios, de predicadores en YouTube, que por sus pastores. Mandan más ofrendas y pactan quién sabe en dónde, que traer sus diezmos para sostener los proyectos en la iglesia local. Tienen más admiración por quién sabe quién. Y acuérdate, cuando vemos solamente a alguien en YouTube predicando, solamente estamos viendo cómo funciona en su don, no necesariamente qué hay en su corazón. Y tú con tu pastor conoces sus defectos y todo. No estoy diciendo que se los debemos tolerar. Hay que orar, tratar, amar, en fin, es otro tema. Pero se rompieron las naves. Se rompieron las naves. Dios rompió sus naves. No fue el diablo. No fue el diablo. Fue Dios. Y le dice: todo esto es por cuanto has hecho compañía con Ocosías. Dios va a destruir lo que estás haciendo. Te voy a hacer una pregunta: ¿a quién estás escuchando? Yo mismo soy pastor. Yo le digo a los que están cerca de mí: ustedes no tienen que escucharme todo, analizarlo todo, retener lo bueno. Y cuando no esté diciendo las cosas cabales, háganme una observación. No porque estén resentidos, conforme a la palabra. Argumentenme con la palabra de Dios. No si la traes conmigo y me quieras ahí contrariar. No, con la palabra de Dios, con sinceridad, con amor. Se rompieron sus naves. Yo he visto amigos míos que aman al Señor, que son preciosos, tienen una consagración increíble, y parece que sus iglesias no avanzaran. ¿Cuál es el problema? ¿Con quién se asocian? ¿A quién escuchan? Es que el predicador eso no dijo algo bien bonito, dijo algo bien padre, bien tremendo, estuvo súper guay. ¿Y? ¿Qué? Si nosotros nos fuéramos con más detalle, ¿de dónde aprendieron Josafat y Ocosías este rollo de hacer naves? No tenemos tiempo para leerlo, se ha consumido el tiempo, pero te voy a decir de dónde lo aprendieron. Lo aprendieron de Salomón y de Hiram. Tú vas a leer en el libro de Reyes que Salomón e Hiram era un gran amigo de David. David muere e Hiram conocía las intenciones de David. E Hiram fue parte que se sentó un día a tomar un café y le dijo: Dios no me dejó construir el templo, pero lo va a construir mi hijo Salomón. Y se quedó su amigo Hiram con eso en el corazón. Y cuando muere David,
Hiram era un hombre sobresaliente y era un hombre con mucho dinero y muchos recursos. Y llega con Salomón, le dice: yo fui amigo de tu papá, yo voy a hacer sociedad contigo, vamos a construir naves. Igual en Esión Geber, y fueron a Tarsis, lo mismo. Pero ahí Dios no rompió las naves, porque fue una sociedad santa para construir el templo de Dios, para los proyectos de Dios. Pero sin embargo, aquí era para ser más grandes, para ser más relevantes, para competir, para esto, para lo otro, para tontería y media. Y dice Dios: yo no voy a respaldar esa sociedad y ese espíritu, no lo voy a respaldar. Señores, ya somos hombres, ya no tenemos a nuestra mamá y a nuestro papá para que nos digan: hijito, cuídate por favor con quién te juntas. ¿Sabes de dónde nació esta enseñanza? Orando por mi hija Hannah, de 14 años, que se estaba asociando con alguien que no nos gustaba su espíritu. Una chica de la iglesia, estoy hablando de la iglesia. Le dijimos no. Y ya saben, una adolescente, ¿alguien tiene hija adolescente o pasó por ahí? Yo tengo una de 14, oren por mí, por favor. Me decía: papi, ella no anda de loca, ella no anda de indecente, ella no se acuesta con nadie, ella va a la iglesia, ella está sirviendo en un ministerio. Le digo: no me importa, hija, algo no me gusta. Y otras cosas que, ¿para qué las hablo ahora? Simplemente le dijimos no. Pero preguntan: ¿y por qué? Y comencé a investigar en la Biblia qué argumento le doy. Y ese día medité: al impío das ayuda y amas al que aborrece a Jehová. Y de ahí nació esta enseñanza. Le dije: hija, no, sé bienaventurada. Y te voy a decir una cosa: debemos hacer un inventario de quiénes son las personas que escuchamos y que nos asociamos. Debemos hacer un inventario. ¿Qué nos alimentan? ¿Qué instalan en nuestro corazón? Yo no quiero un amigo que no me enseñe a perdonar. Ya se los dije. Yo no quiero gente que me esté dando por mi lado y alimentando: sí, tienes razón, y yo creciendo en orgullo, que ya nos advirtió Cris por la palabra de Dios, que no estoy diciendo que en esta noche vas a ir con todos y al último terminando: no me saludes, que me contamines, largo, aléjate de mí, Satanás. Yo no estoy hablando de eso. También nos debemos preguntar: ¿somos personas, somos hombres confiables a los que están cerca de nosotros? Vamos a ponernos en pie, por favor. Proverbios hace una pregunta: y hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cuidado en tu trabajo con quién te estás asociando, a quién estás escuchando. Cuidado en la iglesia cuando te estás juntando con hombres que tienen raíces de amargura, que empiezan a decirte: oye, pues te invito a un café, y ya después estás hablando ahí, dice: ¿no has notado como que últimamente fulano o el pastor o aquel ministerio? Y comienzan a contaminarte de asuntos que tú ni sabes qué rollo, y andas participando de pecados ajenos. A mí me ha pasado eso. Cuando menos me di cuenta, yo tenía un prejuicio sobre alguien que ni siquiera había saludado en mi vida.
Y un día dije, eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Y yo tuve que reconocer que aunque yo amaba a mi amigo y lo respeto mucho, yo le dije, ¿sabes qué? No quiero que me hables. No, o sea, si hablamos en un buen plan y vamos a tirar para adelante, pero de otra manera, no. ¿A cuánto les ha sucedido que no te acercas ya a alguien, pero que alguien te contaminó? Y ni siquiera ni te has sentado a preguntarle ni qué onda, si está bien, si está mal, y ya, y cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Eso no es santo. Eso no le agrada a Dios. Pero es donde entra el discernimiento. Que no se rompan nuestras barcas y que Dios no toque nuestras obras porque no tuvimos cuidado. Es que no me di cuenta. Es que debemos pedir discernimiento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir en esta hora, danos un espíritu de discernimiento. Toda la brujería, toda la hechicería que pudiera haber, que se pudo haber instalado en nuestro corazón por escuchar lo que no y a quien no debíamos, en el nombre de Jesús, límpianos y perdónanos en el nombre de Jesús. Y pedimos sabiduría. Levanta tus manos al Señor conmigo. Pedimos sabiduría, Señor. Pedimos sabiduría. Aquí estamos reunidos, hombres que somos frágiles como vasijas de barro. Sin ti no podemos. Danos el poder de tu Espíritu en el nombre de Jesús, y que nuestros hijos y nuestro hogar estén bajo el peso de tu discernimiento en el nombre de Jesús. Y haznos hombres confiables a nuestros amigos, que encuentren en nosotros la vida de Cristo, que podamos impulsarles a ser como tú, y danos hombres que nos impulsen, nos desafíen ser como tú, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Creo en ti.